Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en esta conversación para discutir el libro eh, Reformas Educativas en el siglo XXI. Y sobre todo para escuchar los comentarios y la conversación que sobre el mismo van a tener la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, la ex secretaria de Educación de Sao Paulo, María Elena Guimaraes de Castro, el ex secretario de Educación de México, Aurelio Nuño, y el secretario de Educación del Estado de Guanajuato, Jorge Enrique Enríquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, a ver si puedo mirar quiénes están en la sala. No estoy 100% seguro. Edna, ¿estás con nosotros aquí en la conversación? Estoy viendo a ver quiénes están en la sala. Me parece que no. Así que lo que yo quisiera para comenzar es simplemente situar este libro. El propósito de este libro es invitar a una reflexión sobre la importancia de la implementación de las políticas educativas. Y en parte porque hay varias tradiciones en donde las reformas se piensan como cambiar las leyes de educación, lo que es una parte importante del proceso, pero sin suficiente atención y cuidado al proceso mismo de implementación que puede en ocasiones transformar las políticas. La segunda motivación de este libro es que buena parte de la literatura que tenemos sobre reforma educativa es literatura donde están sobre representados una decena de países, menos de una decena de países que representan menos del 5% de la población mundial. Y cuando uno mira, en primer lugar, ¿dónde están la mayor parte de los niños? Pues el 90% de los niños están en el mundo en desarrollo, por una parte. Y por otra parte, cuando uno mira en los países que han participado en PISA en los últimos 20 años, donde ha habido cambios, se da cuenta que muchos de los países sobre representados, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, son países donde no ha habido cambio en el desempeño de los estudiantes en PISA en los 20 años. Por el contrario, hay países en donde ha habido incremento progresivo, por ejemplo, Portugal, por ejemplo, Perú. Entonces, eso es una razón para interesarse en países que están relativamente poco estudiados. Esa es básicamente la motivación del libro. Y por supuesto, la otra motivación del libro es rescatar la importancia del estudio comparado, rescatar esta idea de que el mundo es un laboratorio y uno puede aprender mucho de la diversidad mundial en cómo se hacen las cosas, en cómo se implementan las reformas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a escuchar de cada uno de nuestros invitados sus reacciones al libro y en particular su reflexión sobre cuál es la relevancia de este libro al momento que estamos viviendo. Luego vamos a tener una conversación entre ellos y después vamos a invitarlos a ustedes que nos acompañan a participar en la conversación. Esa es la intención. Entonces, ¿estás con nosotros, Edna? No veo en este momento si la secretaria de Bogotá ya ha llegado. Si no ha llegado, seguramente va a llegar, pero no te veo aquí. Así que, dado que no veo a Edna, vamos a comenzar con María Elena Guimaraes. María Elena, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cuáles son tus primeras impresiones, tu primera reacción al libro? Bien, mucho gusto en estar con ustedes. Gostaria de agradecer la invitação de Fernando. Muito gusto em conhecer Jorge, Aurélio e todos que estão acompanhando este seminário. Bien, minha primeira reação com o livro foi extremamente positiva. E minhas desculpas por meu portinhol. Tu Um portuñol es horror, meu excelente, portinhol. María Elena, es excelente, Espero ótimo. que compreendam. Bem, minha reação foi muito positiva, porque a pesquisa, o livro, dá ênfase em la implementação. Eu tenho uma experiência histórica com a educação em Brasil. Trabalhei 8 anos em governo Fernando Henrique Cardoso como presidente da INEP, fui secretária de Educação, fui vice-ministra, agora. E bem, e nesses últimos 30 anos, o que mais me preocupa é a implementação. Todos nós temos muita capacidade de formulação. Formulamos
propostas fantásticas, como em Brasil, por exemplo, em 2018, eu fui coordenadora da Base Nacional Comum Curricular, tipo de Common Core para, na verdade, para ilustrar todos os currículos de los estados brasileiros. Como vocês sabem, Brasil é uma federação, como o México, e todas as unidades da federação têm autonomia curricular, autonomia para tudo. E nesse sentido, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, foi aprovada ao final de 2018. Em 2019, empezamos a capacitação de maestros em todo o Brasil, com todos os estados, todas as municipalidades, com uma grande parceria e articulação com o terceiro setor. O terceiro setor, as NGOs, foram muito ativas em apoiar, mais até que o Ministério da Educação, porque tivemos cambios em la política de educação em 2019, quando nosso presidente, o último presidente Bolsonaro, foi eleito e tudo se cambiou no Ministério da Educação. E em 2020, a pandemia. Bem, o livro chama atenção exatamente sobre todos os aspectos da implementação que são mais estratégicas que a formulação de políticas. Em minha visão, eu até fiz algumas anotações, né, que o primeiro aspecto que eu gostaria de apontar é que, com base em dados empíricos, as reformas educativas similares em 6 países muito diferentes, com estratégias muito distintas respeito à implementação, né? Em segundo lugar, a metodologia adotada, que a metodologia busca uma teoria de ação, e Fernando Reimers habla incluso da necessidade de termos uma linguagem de implementação das políticas educativas. Eu creio que a linguagem é muito importante, assim como uma cultura para implementação, né? E a grande pergunta é como fazer para que a implementação seja efetiva. Por quê? Porque nós sabemos que o grande desafio do mundo em que vivemos agora é a mudança, o cambio, a imprevisibilidade, e como dizem todos os documentos da OECD e da Unesco, temos que nos preparar com as competências do século XXI. E como implementar as competências do século XXI se os maestros não las têm? Se os maestros não têm domínio sobre as competências cognitivas e socioemocionais e todas as expectativas de aprendizagem esperadas para nossos alunos. Então, eu gostei demais do livro, especialmente toda a ênfase em la implementação, em la conclusão do livro, quando Fernando chama atenção para Street Level Bureaucracy, de Lipstick. É livro que eu sou cientista política, sou professora de ciência política da Universidade de Campinas, aposentada, não sei como se habla aposentada em espanhol. Jubilada, sim. Mas, de toda maneira, o livro de Lipstick, Street Level Bureaucracy, foi muito importante por todas as pesquisas dos anos 80 e 90 sobre a implementação de políticas públicas. E agora, me parece que não se dá tanta atenção à implementação em las políticas. Há uma ênfase maior em aspectos políticos e, obviamente, há uma descontinuidade de políticas quando se cambia de governo. Isto é normal em Brasil, pelo menos
muda el gobierno, mudan las políticas. Lo problema es cómo hacer para que las políticas planteadas se consoliden al nivel de las escuelas, al nivel de los sistemas. Esto depende de los maestros y de propuestas curriculares muy organizadas, muy, ¿cómo se dice? Con una cultura que permita a los maestros realmente se dar cuenta que hay una nueva cultura y una nueva abordaje de currículo por competencias. Yo creo que esas son minhas palabras iniciales, Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Déjame invitar a otro científico político que es Aurelio Nuño, que también tiene un grado en ciencias políticas, pero que como secretario de Educación de México lideró una de estas reformas del siglo XXI, que además es uno de los casos en el libro. Aurelio, bienvenido. ¿Cuáles son tus reacciones al libro? Además de que estás tú mismo escribiendo un libro sobre reformas educativas. Pues muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos, María Elena, Jorge, a todos los que nos acompañan. Y a ti, Fernando, gracias por invitarme a platicar de este espléndido libro. Y aprovecho también este foro, Fernando, para reconocerte y felicitarte porque el tiempo que he podido estar aquí en la universidad, llevo ya un poco más de un año aquí en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Educación, he sido testigo directo, uno, de tu gran capacidad como docente, de tu pasión por tus alumnos, pero además de tu extraordinaria capacidad de generar conocimiento de distintas regiones y publicarlo en libros de extraordinaria utilidad para todos los que estamos en el ámbito educativo. Así es que muchísimas gracias para ese reconocimiento, gracias, querido Fernando. Y este libro no es la excepción. Yo creo que este libro tiene cinco grandes virtudes. La primera, que ya apuntaba María Elena, es el énfasis en la implementación. No hablaré más, creo que ya lo he explicado muy bien y podemos discutirlo más adelante. Pero creo que las otras 4 virtudes que tiene el libro, y que son 4 virtudes para la coyuntura y el momento que estamos viviendo actualmente, de los retos que impone la pandemia y el COVID a la educación y a la humanidad en general, pero que va más allá, Fernando. Yo creo que parte de este libro es que es parte de una agenda mucho más profunda, de una agenda central para la prosperidad y para la libertad en el siglo XXI, y que está altamente relacionada con la capacidad docente y la profesionalización de los docentes. Entonces, creo que las otras cuatro virtudes que tiene el libro es que, primero, el libro en el primer capítulo que escribes, que es espléndido, entra de manera directa, sin ningún tipo de ambigüedad, a defender que la educación es el eje del desarrollo de todas las capacidades humanas. Y esto no es menor, porque eso no es ni de lejos un consenso todavía hoy en día. Y el que tú hagas esa defensa y que digas que la educación es, por lo tanto, un derecho humano que además es la llave para el resto de los derechos, y que una visión de una educación integral, humanista, en donde es a través de la educación que el ser humano puede encontrar la felicidad, que puede encontrar la libertad sustantiva, ¿no? Como lo argumentó Amartya Sen, esa libertad de poder ejercer opciones en la vida y poder encontrar tu camino en la vida y ejercer la vida que tú quieres ser. Esa libertad que te da la educación, la defiendes con una gran coherencia, con sencillez pero con profundidad. Y la contrastas de manera explícita con una visión mucho más acotada de la educación, en la que, bajo un argumento pues supuestamente de eficiencia, reduce el aspecto más importante de la humanidad y en gran medida de la civilización, lo reduce a la alfabetización y a aprender un poquito de matemáticas. Y me parece que el que tú hagas esa defensa y hagas ese contraste y que así empiece el libro, tiene un valor fundamental, porque tiene una posición filosófica central. La segunda virtud es que el libro, además de ir al corazón de la educación, y permítanme esta expresión, va al corazón de la educación, que son los docentes. No hay educación sin docentes. La calidad de un sistema educativo es igual a la calidad de sus docentes. No hay ningún otro elemento, ni la tecnología, ni los materiales, ni la infraestructura, todos muy importantes para la educación,
pero ninguno es más importante que los docentes. Y eso todos lo hemos vivido, todos hemos tenido un maestro que nos ha cambiado la vida. Quienes estamos en el ámbito educativo hemos visto a miles de maestras y de maestros cambiar la vida de niños y de niñas y de jóvenes. Pero además es un consenso en la investigación de la educación educativa, de la economía de la educación. Si hay un consenso es la importancia que tienen los maestros, los estudios de Hanushek sobre la diferencia entre un buen maestro y un mal maestro, más de 1 año de conocimientos por ciclo escolar, por ejemplo, o que en primaria 3 maestros, 4 maestros seguidos, 4 años seguidos de un buen maestro pueden equiparar a un niño que viene de una familia pobre con un niño de clase media. Ese es el poder de un docente. Es un poder extraordinario para la libertad y para la equidad en el siglo XXI. Y lo abordas también de una manera muy clara y haces una distinción que es muy importante. Hablas de que durante todo el siglo XX usas la palabra, una revolución silenciosa, que estoy de acuerdo contigo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el incremento en la escolaridad en todo el mundo ha sido una revolución silenciosa y extraordinaria. Y presentas una gráfica muy interesante y en la gráfica se ve cómo ese crecimiento ha sido continuo, prácticamente no ha tenido cambios. Sin embargo, cuando llegamos al punto de la calidad educativa, y lo pones muy bien también en el libro, la calidad educativa en los últimos 20 años ha tenido una trayectoria totalmente distinta. No ha tenido un crecimiento así como lo tuvo la escolaridad, totalmente para arriba. Al contrario, lo que tenemos es que es mucho más diverso. La mayoría de los países no han avanzado nada en 20 años, a pesar de haber incrementado sustancialmente los presupuestos. Y no solamente los países en vías de desarrollo. El mejor ejemplo es Estados Unidos. Más de 30 años invirtiendo una gran cantidad de recursos, siendo el país que más recursos destina por alumno en el mundo, siendo la economía número 1 del mundo y está en el lugar 15 de PISA y no ha cambiado en los últimos 20 años. Lo que ha cambiado es la desigualdad, lo cual es todavía más terrible, pero así pasa en Francia. No es muy distinta la historia de Francia a la de Estados Unidos y por supuesto la de nuestra región. Y sin ambigüedades dices que el fondo de ese problema son los grandes retos que tenemos de profesionalización docente en todo el mundo, cada uno a su nivel y a su escala, pero son problemas presentes en el mundo desarrollado y en los países en vías de desarrollo. Y creo que la tercera virtud que tiene el libro, conectada con esta, es que presentas un marco teórico que permite estudiar un fenómeno tan complejo como la profesionalización docente, y lo dices. Si hay algo complejo de desarrollar, es la profesionalización docente. Una de las reformas más complicadas, no solo a nivel educativo, sino frente a cualquier otro aspecto de la vida pública, frente a las reformas en el sector salud o en la energía o en las finanzas. La complejidad que implica la profesionalización docente es mucho mayor que la del resto de los cambios y de las reformas. Y por eso esa tercera virtud, que es este marco que presentas, que permite enfocar las reformas, centralmente las de profesionalización docente, desde un punto de vista cultural, psicológico, profesional, institucional y político, le da una gran riqueza, en donde, ya lo platicaremos, a mi forma de ver, lo político es lo central, pero de ahí se derivan todos los demás temas, y esa forma multifacética de analizar el fenómeno es central. Y por último, y con esto concluyo, la otra gran virtud es el ámbito comparado, pero un ámbito comparado poco tradicional, porque no estás comparando países de una misma región, que es el típico estudio comparativo, sino que son países totalmente disímbolos en tamaño, en cultura, en región, en nivel de desarrollo, y eso le da una riqueza extraordinaria para entender mejor un fenómeno central para la prosperidad y la libertad, que es el desarrollo profesional docente. Muchísimas gracias, Aurelio, por esa lectura tan cuidadosa del libro y esos comentarios. Vamos a escuchar ahora a Jorge, secretario de Educación de Guanajuato. Qué gusto que estés con nosotros, especialmente porque estoy seguro, Jorge, de las muchas demandas que tienes en este momento pensando cómo asegurar que puedan aprender los niños en este contexto tan difícil. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese contexto, ¿cuáles son tus reacciones al libro, a las tesis del libro sobre la importancia de la implementación? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de compartir el día de hoy. En efecto, con muchos retos. Yo creo que sea cual sea el plan que hubiéramos tenido cualquier secretario de Educación, un gobierno nacional o subnacional,
hoy se ve ampliamente retado por las circunstancias y por ello yo quisiera hablar en este espacio, saludando desde luego a María Elena, a Aurelio, a Edna, que seguramente se incorporará en un momento, elementalmente de tres cosas. Primero, que yo creo que este libro sin duda es una especie de brújula pospandemia. Para mí representa sin duda la oportunidad de encontrar algunas de las respuestas que tú has dado, que te felicito de veras, Fernando. Me sumo a los comentarios de Aurelio. Creo que muchas comunidades educativas te seguimos en lo virtual, en los libros, y sin duda eso aporta mucho a esta solidaridad entre países y en términos de educación creo que no hay fronteras. Muchas gracias por ello. Y bueno, hemos estado buscando respuestas en qué va a seguir después de la pandemia. A mí me encantó el planteamiento original, que al final de todo creo que esta pandemia democratiza, nos hace sentir iguales, nos permite darnos cuenta que no somos infranqueables, que hay un punto donde necesitamos ser tomados de la mano y donde también podemos tomarle la mano a otro. Esto abre la reflexión hacia la solidaridad como un recurso que creo que a veces se duerme cuando las circunstancias están bien. Particularmente creo que en México y en Latinoamérica, cuando hay desastre, es justo cuando nos ponemos en esa posibilidad de compartir. Entonces, el libro aborda desde el principio esta posibilidad de encontrarnos nuevamente en la solidaridad y de, bueno, darle a la educación ese espacio que creo que no debió de haber perdido, esa posibilidad de ir a lo elemental y saber que al final, en el fondo, es el ser humano el que puede ayudar al ser humano y que si hubiera una sola cuestión que tuviéramos que cuidar en la educación es formar ciudadanos que ayuden a otros ciudadanos, a otros seres humanos, que con eso creo que estaríamos del otro lado. Segundo, creo que es un regreso a lo esencial, es repensar nuevamente el círculo elemental de la educación, porque vaya, las preguntas que están en la mesa es cómo le vamos a hacer en esquemas híbridos, con instituciones que tienen recursos limitados, con gobiernos que seguramente estamos dedicando una parte importante de los recursos que ya eran limitados para el tema de salud, con esta complejidad institucional que ya se tenía. Y la pregunta que tú dejas ahí en la mesa me parece magnífica. Hay una inquietud por regresar al aula, hay una discusión respecto a cómo regresar a aquello que estaba, y vaya, aquello que estaba no estaba bien. Entonces, creo que ahí se abre una gran oportunidad de repensar con base en eso esencial, cómo podríamos tomar las ganancias de esta pandemia, que es otra perspectiva muy interesante, creo que las hubo, y con esas ganancias tratar de construir un modelo al regreso. Y bueno, yo creo que me sumo, lo tenía también aquí anotado, el tema del éxito o el fracaso puede estar en la implementación. Te he escuchado decir que el diablo está en los detalles, ¿no? Y este tipo de expresiones que hablan justamente de la necesidad de ser muy cuidadosos en la implementación y con un marco muy completo que incluya lo institucional, lo político, lo psicológico, lo profesional y lo cultural. Yo tomo muchas, dentro de las expresiones en los ejemplos en los países o estados que representas, hay cosas que me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, creo que definitivamente, y desde luego pienso en México, y aquí Aurelio pues es experto en el tema y habrá de comentar, pienso en las reformas que hemos tenido, en las modificaciones que ha tenido nuestra Constitución, y yo sí veo muchos Méxicos, yo sí veo condiciones muy variables. Me toca hablar desde la condición de un gobierno subnacional, con lo cual el federalismo aporta una parte importante a la toma de decisiones, pero creo que los gobiernos subnacionales tenemos un efecto muy importante, una zona de control muy relevante que habría que reconocer, que es la posibilidad de estar en el territorio. Y yo veo en los ejercicios, en los países y estados que se presentan, poblaciones más o menos controladas. Creo que al final la toma de decisiones tendrá que llegar, en el caso mexicano, insisto, a que una parte importante de las decisiones se tomen en el último tramo donde podemos encontrar poblaciones similares, características idénticas y con ello construir políticas públicas que tengan solidez. Me gusta mucho el poder
visualizar las competencias del siglo XXI como el eje de la nueva construcción. Esto de la nueva construcción educativa me da mucha esperanza, porque vaya, si ahí me dijeran, oye Jorge, ¿tú cómo ves el escenario para el futuro? Y pienso en los presupuestos y pienso en las limitaciones. Posiblemente hay cosas que pudieran ser muy retadoras, pero de cara al futuro yo creo, visualizo la posibilidad de agregar componentes que no estaban. Por ejemplo, ya estoy hablando del tema de las competencias del siglo XXI. En muchos de los ejemplos de los países y de las causales de éxito está el éxito de las experiencias y de los contextos experienciales, donde los sistemas educativos tomaban esta oportunidad de nutrir el ecosistema con lo que pasaba fuera, ¿no? Y yo creo en Guanajuato, en México, en muchos lugares, retomo el tema de la solidaridad, los sistemas educativos podrían contar con el apoyo educativo de muchas empresas, lugares públicos, bibliotecas y en este contexto de ciudades educadoras o en este caso estados educadores, poder contar con esos elementos que nutran la currícula no oficial, esa currícula llamada invisible, que nos permita considerar toda esa solidaridad que ahí está, que se despertó y que entonces creo que habría muchas posibilidades de conectar tutoría, mentoría, acompañamiento, adopción de escuelas y todo aquello que la sociedad organizada pudiera agregar. Vaya, sería como un punto inicial. Y bueno, nada más finalizar con el tema de, creo que una transversal en todos los ejercicios del éxito o ocasionalmente en el fracaso es el fortalecimiento de comunidades de aprendizaje muy diversas. Y yo creo que hoy justo estamos en una comunidad de aprendizaje y que deberían de formalizarse estos espacios reales. Recuerdo el ejercicio ahí de Canadá de juntar a los directores más exitosos con los que tenían menor logro. Y ejercicios como ese me parece que son sustantivos en aras de encontrar soluciones. Fernando. Muchísimas gracias, Jorge. Edna, bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros. Como Jorge, tú también estás liderando un sistema educativo, el de la ciudad de Bogotá. Así que aprecio que hayas tenido el tiempo de leer el libro y de estar con nosotros para comentarlo. Bienvenida. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son tus reacciones a las tesis que has leído en el libro? Bueno, Fernando, muchísimas gracias y primero que todo felicitar el esfuerzo de pensar, de escribir un libro que nos lleve a la reflexión en un momento que ha sido complejo para todos, en un momento que ha sido difícil, pero que pues también nos ha llenado de oportunidades. Entonces, felicitar, digamos, ese esfuerzo tuyo, agradecer la invitación y saludar a mis compañeros del panel. No alcancé a escuchar a María Elena, después me pondré muy juiciosa a escucharla y aprender, pero bueno, alcancé a escuchar a Aurelio y a Jorge, entonces también extenderles un cálido saludo y de verdad que es un gusto que podamos compartir experiencias en medio de una situación y de una pandemia que no acaba. Lo primero es que yo quiero reconocer el trabajo juicioso que se lidera por parte de Fernando, el sistematizar todas estas experiencias. Creo que al final nos van a servir muchísimo, nos van a servir no solo a los que en este momento estamos teniendo estos cargos, sino a aquellos en a los que académicamente nos interesa y la educación se nos vuelve una pasión. Los resultados del libro pues son particularmente pertinentes. La crisis que nosotros estamos viviendo en el mundo pues ha tenido un impacto en los sistemas educativos de todas las latitudes. Cuando nos invitan a compartir experiencias de otros secretarios, de otros ministros, realmente uno siente un ejercicio de la empatía, de qué bueno que otras personas estén acompañándome en este ejercicio. Entonces, construir propuestas de reformas ambiciosas a los sistemas educativos, pues es un reto muy importante. Yo quisiera partir de una de las frases que de las citas que más me gustó del libro, en el que me puse como a pensar. Lo voy a leer rápidamente. Dice: el que nuestra salida de la crisis vaya en una dirección o en otra
hacia un renacimiento o hacia una ruptura de la democracia y de las instituciones sociales depende del sentido que las personas le encuentren a las perturbaciones dolorosas y confusas que la pandemia ha traído. La educación puede desempeñar una función crítica, ayudando a las personas a darle sentido a esta época y conformando las elecciones éticas que definirán cómo vivimos después de esta crisis. Y resalto esto, la educación será la clave para que al final de la crisis haya un renacimiento y no un retorno al oscurantismo. Entonces, quizás de las cosas que a mí más me gustó del libro, de las cosas que me cogieron y que no terminé, no descansa uno hasta que lo termina, es que realmente la educación es la esperanza, es que realmente la educación es la que nos debe llevar a que realmente eso bueno del ser humano, eso bueno de la humanidad renazca y no que nos lleve a un oscurantismo. Y interesantísimo del libro que así tengamos un horizonte utópico en el que uno sueña con una sociedad mejor, un mundo mejor. A través de los 8 capítulos, quizás de las cosas más interesantes es ese acompañamiento desde lo conceptual a lo práctico. Y el libro efectivamente se preocupa de las estrategias, de los procesos operativos propios de las reformas educativas, porque nosotros todos estamos abocados hacia las reformas educativas en un espectro pues bastante heterogéneo de casos. Otra frase que a mí de las frases que más me quedó, la implementación es la clave. No hay reforma si no se implementa y la única reforma que importa es la que se implementa. Se tiende a creer que la realidad se cambia desde las leyes, pero solo cambiar las leyes no cambia la realidad. Y eso sí que nos enseña a los países en Latinoamérica. En Latinoamérica estamos acostumbrados, Colombia particularmente es un país en el que primero está la ley y después usted tiene que hacer todo un proceso de apropiación de esa ley y finalmente entonces ya después viene otra ley que le cambia la reforma, que le cambia la ley anterior y usted no alcanzó a implementar nada. Entonces, ¿cómo nosotros o como expertos, académicos o como esos en este momento que estamos administrando la educación, entendemos la necesidad de implementar reformas estudiadas en un plazo relativamente corto, pero que dé respuesta? Por ejemplo, Colombia está viviendo un momento crítico social en los que los jóvenes están pidiendo muchas reformas. Y hay 2 reformas que piden los estudiantes en Colombia. La reforma a la policía, que escapa completamente nuestro ámbito, pero la segunda reforma y su gran petición es a la educación. Una educación mucho más humana y mucho más pertinente, mucho más flexible. Entonces, cualquier desafío que nosotros tengamos, pues tiene que estar acompañado de esa implementación y no necesariamente de la ley. Lo otro que quiero resaltar es la consistencia teórica del libro. ¿Por qué? Porque la utilización de ese esquema conceptual que propone Fernando, en el cual se privilegia toda la complejización de los estudios sobre procesos de reforma y toma todo el marco psicológico, el institucional, el cultural, el profesional y el político, pues nos permite que cuando nosotros hacemos la lectura, la comparación sea simple. No quiero decir que sea fácil, porque a veces comparar, digamos, es todo un reto metodológico, pero aquí cuando usted tiene esas características, cuando usted tiene esa categorización, pues le va a ser mucho más fácil. Entonces, por eso, cuando analiza las 6 reformas, dice, lo leo también textualmente, dice, las citas reflejan, todas ellas, la dependencia en las perspectivas presentadas en los 5 marcos de reforma. Las reformas que se han mantenido se apoyaban más en perspectivas de estos 5 marcos en las que tuvieron un corto recorrido. Entonces, el utilizar todo ese marco conceptual,
teórico fuerte, nos permite analizar las reformas, pero yo creo que sobre todo a nosotros lo que hace es invitarnos a que las transformaciones pedagógicas, a que las transformaciones de la escuela y por tanto las transformaciones de los seres humanos sean inaplazables. Importante, cuáles son los ciclos y cómo la educación debería incluso estar privilegiada completamente por la sociedad. Estas transformaciones, si no las hacemos, lo decían ahora las personas que me precedieron, si nosotros no las hacemos con los maestros y maestras, pero si nosotros no estamos impactando a los niños y a los jóvenes que son el presente, creo que eso es otra de las cosas que nosotros debemos cambiar. Siempre decíamos, son el futuro, no, ellos son el presente. Por lo tanto, todas las políticas públicas que nosotros implementemos, pues tienen que entender que este sujeto, que es el estudiante, y que tenemos un maestro, una maestra comprometida, pues tenemos que dar esperanza a ellos y ellas, formarnos y transformarnos. Creo que si no nos transformamos con esta pandemia, difícilmente algo nos va a cambiar. Resalto también todo lo que tiene que ver con los liderazgos, porque creo que la pandemia nos ha mostrado, por lo menos a nosotros, que el liderazgo ya no puede ser solamente de una persona, de un ser. El liderazgo debe ser colectivo. Y entonces, básicamente, creo que de las reformas profundas que deberíamos hacer, culturales, fíjense, ahí no es la reforma legal, es que tendamos más hacia liderazgos colectivos, a que saquemos aquello bueno del ser humano, aquello que nos va a permitir para cambiar la educación. Si no nos cambia la pandemia, creo que ya nada nos va a cambiar. Y entonces, esta es la oportunidad para que todos nos transformemos, nosotros, los maestros, los estudiantes, los papás, los padres, las familias, y por qué no, y es la invitación que en últimas creo que hace el libro, los administradores, los que estamos al frente. Cómo realmente nosotros transformamos nuestra gestión educativa, porque entendemos que los niños y los jóvenes, más allá que el futuro, son el presente de la sociedad. Entonces, es básicamente mi lectura. Fernando, felicitándolos y por todos los casos y el análisis que nos invitaron a hacer del libro. Muchísimas gracias, Edna. Yo quisiera ahora invitarle a los cuatro a que dialogasen un poco, habiéndose escuchado algunas cosas que les hayan llamado la atención, a las que quieran responder antes de abrir a la participación de quienes nos acompañan en el público para sus preguntas. Pero y yo, por supuesto, puedo repreguntar, pero preferiría quedarme callado y escucharles a ustedes ahora responder a lo que han escuchado en esta serie, en esta primera ronda de intervenciones. Si me permites, Fernando, yo quisiera tener, aprovechando el auditorio, poner una pregunta en la mesa muy, muy básica. Si tuvieran que elegir un tema, escuchando a Edna, que está actualmente en funciones, o la visión de Marilena y Aurelio, un tema que represente el mayor reto, o el tema en el que deberíamos poner todos los que estamos en el sistema educativo el foco, ¿ustedes qué decidirían? Porque pongo el mío, en mi caso, y lo decía en mi exposición, necesito captar toda la solidaridad y todo el apoyo de todos los que hoy les duele la educación. Cosa que se escucha sencilla, pero resulta un gran reto. Y claro, de ahí hay que reconstruir muchas cosas y reimaginar muchas cosas. Pero lo pongo como un tema elemental que me he preguntado estos últimos meses. ¿Cómo hacemos? Si quieren, arranco. Claro. Si quieren, para animar la discusión. Para mí el principal reto en todo esto ha sido el cómo esta pandemia no nos profundizaba las brechas que ya teníamos en educación o que nos ayudaba a profundizar la educación. Y lo digo en el caso, particularmente en el caso nuestro. Nosotros tenemos brechas, por ejemplo, entre la educación oficial y la educación privada de alta calidad, ¿cierto? Los mejores colegios, los estudiantes que sacan los mejores resultados son los colegios privados de alta calidad, no todos. Y
los resultados menores están en los colegios públicos. Bogotá tiene 400 colegios públicos. Antes de la pandemia ya existían esas brechas, o la brecha urbano-rural. Los colegios rurales de más mala calidad frente a los colegios urbanos. ¿Qué nos pasó con la pandemia, sobre todo los primeros meses? Que la brecha se nos empezó a aumentar, que era toda nuestra primera angustia. ¿Sí? ¿Por qué? Una cosa elemental. Los niños y las niñas de colegios privados, por ejemplo, tenían acceso a la virtualidad. Tenían acceso a unas familias que en los colegios públicos no. Entonces, el cómo nosotros, como Estado, damos oportunidades y no dejamos que la brecha se nos aumente, ese fue el gran reto para nosotros. Ha sido el gran, no puedo hablar en pasado, quisiera ya hablar en pasado, pero ese ha sido el gran reto. Entonces, por decir algo, nosotros tenemos en Bogotá cerca de 124,000 jóvenes de nuestros 800,000 estudiantes que no tenían ningún acceso al computador ni al internet, ¿sí? En total, 354,000 entre primaria y secundaria. ¿Cómo hacíamos para llegar a ellos? Entonces, yo sí creo que la educación, pues debe ser la que nivela la cancha, la que dice, venga, que todos vamos a empezar con unas oportunidades similares. Esa, digamos, ha sido nuestra gran angustia, ya que en julio completamos el llegar a los jóvenes que no tenían tableta, computador, pero fíjense que tardamos un año. Entonces, un Estado mucho más ágil lo añoro profundamente. Aurelio, María Elena, ¿cuál es la respuesta de ustedes a esta pregunta de Jorge? ¿Por dónde empezar? Bien, yo creo que el mayor reto en el caso de Brasil es la desigualdad. Seguramente el aumento de las desigualdades educativas, já temos algunos estudios, como por exemplo, en el estado de São Paulo, una pesquisa de evaluação mostra uma queda da aprendizagem muito forte, mas estou mais preocupada com os jovens que abandonaram a escola, né? Temos uma estimativa de cerca de 1 milhão ou 1,5 milhão de jovens entre 15 e 17 anos que abandonaram a escola em 2020. Jovens que tiveram que apoiar as famílias, trabalhar, não tinham como acompanhar as atividades remotas. Edna falava de Bogotá. Em Brasil, por exemplo, sabemos que cerca de 65% de los estudiantes têm acesso à conectividade. Mas, em geral, é uma família com um aparelho celular para atender 5, 6, 7 pessoas da mesma família. Como os estudantes poderiam estudar, acompanhar as atividades remotas, as atividades híbridas oferecidas pela escola? Este é um ponto. Um outro ponto é a profissionalização de maestros, como disse Aurelio, porque em Brasil, nossos maestros não estão preparados para trabalhar com as tecnologias. As tecnologias não estão involucradas em los currículos de las faculdades, universidades de educação. Em geral, há uma resistência à tecnologia por todos os maestros e pelas faculdades. Eu creio que aqui há renascimento, como diz Fernando, porque a pandemia, eu não sei, quebrou a resistência à tecnologia. Ficou muito claro para todas as escolas públicas que representam 42 milhões de alunos em las escolas públicas de Brasil. Como eu estou agora como presidente do Conselho Nacional de Educação, eu sempre penso no país como todo, mas a situação é grave
en todas las unidades de la federación. Mismo São Paulo, que es el estado más rico de la Unión, tiene problemas. La pesquisa muestra que los alumnos tienen un aprendizado inferior a 2009, 2011. Alunos que no ano passado estavam com atividades remotas à distância, alunos de quinto ano, nono ano e terceiro ano da enseñanza média, que não aprenderam praticamente nada, mesmo tendo acesso a pacotes gratuitos de internet oferecidos por las empresas, porque houve muitas parcerias no estado de São Paulo entre as empresas e as escolas. Outros estados também fizeram, mas de toda maneira, o problema de evasão, abandono escolar, a aprofundação das desigualdades e as dificuldades de los maestros de retornar à escola, que continua sem as condições de infraestrutura básica para trabalhar. Estamos retornando às escolas agora. Há uma decisão nacional, todas as escolas estão retornando de modo alternado, algumas escolas todos os dias, outras 2, 3 vezes por semana. Mas, de toda maneira, os dias que os alunos não frequentam a escola, eles têm que ter acesso às atividades remotas. E esse é o grande reto, the big challenge, let's say. Gracias, Marilena. Aurelio. Mas, Fernando, parabéns, Dime. Fernando, porque teu livro é sucesso. Siempre ayuda a invitar amigos, ¿verdad? A comentar el libro. Aurelio. Pues mira, yo creo que hay, respecto a la pregunta que hacía Jorge, hay un reto inmediato, que es la confianza. ¿Cómo vamos a lograr regresar a la escuela? Que es lo más urgente. Es decir, la educación remota depende en qué área, etcétera, pero nada te va a sustituir la escuela, el maestro, la educación presencial. Y eso estamos ya en estado de urgencia de poderlo hacer. Y para poderlo hacer se requiere confianza. Confianza en que lo que están haciendo los sistemas educativos permite un regreso, dijéramos, con condiciones aceptables de salud, y que esa confianza se transmita a las madres y a los padres de familia, que esa confianza se transmita a los estudiantes y que se transmita a la sociedad en general y, por supuesto, a los docentes. Que se vaya por los estudiantes que se fueron. Nos hablaba Edna del gran reto de los estudiantes que ya no están, porque por la pandemia, y lo decía también María Elena, han tenido que trabajar o han tenido que abandonar la escuela. Hay que ir por ellos, hay que encontrarlos. Es un proceso logístico, complicado, no es sencillo, menos en países como los nuestros, en donde las capacidades institucionales son mucho menores, pero hay que buscarlos, hay que tocarles la puerta, hay que invitarlos de regreso a la escuela. Si se puede, pues momentáneamente sería ideal poderles ofrecer algún apoyo económico para que regresen, para que no tengan la necesidad de estar trabajando frente al gran reto económico. Entonces, esa combinación de confianza y de ir por los estudiantes a las escuelas creo que es algo imperativo en este momento. Ahora, creo que hay otros dos temas que son la base o la estructura, la columna vertebral de la educación, que se vuelven ahora todavía más importantes frente a los rezagos que vamos a vivir. Y para mí, esos dos centros, ¿no? el 80-20 de la educación, está, por un lado, en la educación infantil temprana, que hoy sabemos el extraordinario impacto que puede tener buenas prácticas de crianza. Heckman ganó el Premio Nobel de Economía demostrando que los niños de familias pobres, si tienen prácticas de crianza adecuadas, pueden aumentar sustancialmente la probabilidad de llegar al bachillerato y a la universidad y a tener mejores empleos y a no caer en violencia. Y tiene una gran ventaja esta política, que es relativamente económica.
respecto a otro tipo de políticas y relativamente más sencillas de aplicar, y en donde hay un universo gigantesco en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, para avanzar ahí. Y lo segundo, que es la otra parte central, es lo que ya mencionábamos. Los docentes. No hay educación sin docentes, y lo más importante para una educación de calidad son las maestras y los maestros, punto. No es la tecnología, no son los materiales, no es la infraestructura, son las maestras y los maestros. La calidad de un sistema educativo es la calidad de sus docentes, incluyendo en educación infantil temprana. La calidad de esos programas depende de la calidad de los guías educativos, incluso de la educación a distancia. El gran fracaso hoy en día de los famosos MOOCs es que es contenido asincrónico, que no tiene un tutor, que no tiene un maestro, y nadie los termina. O sea, la caída en las acciones de Coursera está relacionado con eso. Son empresas muy exitosas, pero nadie termina los cursos. Tú sabes, Fernando, yo estoy trabajando algunos de esos temas, y la clave de la educación a distancia, sobre todo la formación de tecnologías emergentes para la empleabilidad, es tener tutores y tener un modelo híbrido, aunque sea a distancia, pero de contenidos asincrónicos y sincrónicos. Pero entonces nos regresa tu libro, la profesionalización docente. Y creo que no hay que menospreciar la importancia y la dificultad que tiene. Y por eso retomo tu marco de análisis. La profesionalización docente implica un cambio cultural, porque cambia los referentes de los valores de la educación en gran medida. La profesionalización docente requiere de la utilización de la ciencia del conocimiento, lo que tú llamas el marco psicológico. Necesitamos información, y es muy compleja. No es tan sencillo tener información de cómo puntual del desempeño de los docentes. Tercero, requiere de un marco institucional, requiere de instituciones, y no de una, de muchas. Requiere de un servicio profesional docente, pero requiere de instituciones del Estado que puedan evaluar con calidad el trabajo de los alumnos y de los maestros. Requiere de instituciones de formación continua, requiere de universidades y de instituciones de formación inicial. Es decir, requiere de un marco institucional denso y profundo, tener esa capacitación docente, y después requiere de un sistema que permita contratar y seleccionar a los mejores, un sistema que permita una distribución mucho más equitativa de la buena docencia. Hablaban tanto Edna como María Elena del problema de la desigualdad. Pues el centro está a llevar a los mejores maestros donde más se necesitan, y para eso necesitas un sistema, y necesitas instituciones, y necesitas incentivos económicos y profesionales. Y por supuesto, es un enorme reto político, porque las reformas profesionales de profesionalización docente implican necesariamente, o en gran medida, debilitan la capacidad de movilización de los sindicatos. ¿Por qué? Porque son políticas que rompen con la homogeneidad, porque generan heterogeneidad, porque son políticas que generan un servicio profesional docente en donde pierden injerencia sobre la carrera y la vida de los docentes, sindicatos, partidos políticos, gobiernos y burocracias. Y eso es un reto gigantesco en todo el mundo. El caso de México, del que puedo hablar, está en la reforma. Bueno, antes de la reforma que hicimos en 2013, pues básicamente el control de la vida profesional de los docentes lo tenían los sindicatos en un acuerdo y en una alianza con partidos políticos y con gobiernos de muchos años atrás. ¿Y en qué se traducía eso? Que el control sobre la contratación y la promoción de los docentes se utilizaba con fines políticos, es decir, con fines de orientación a la movilización electoral o a la protesta. Por ejemplo, en Oaxaca, estaba condicionado el poder ser recontratado como maestro o el poder tener una promoción a tener una participación de al menos el 80% en las manifestaciones del sindicato. No en ir a clases, sino en participar en esa movilización. Bueno, pues implica una transformación de las relaciones de poder muy profunda. Y no solamente en América Latina. Concluyo con esto, tú lo conoces bien, Fernando. Aquí en Estados Unidos, los dos sindicatos de maestros son los que más dinero aportan a las elecciones, dólar, por encima de la industria de las armas, del petróleo o de cualquier otra. Y su capacidad de injerencia electoral es gigantesca, y ha sido uno de los problemas
de que no se pueda concluir en términos generales en Estados Unidos reformas educativas profundas. Entonces, el reto es gigantesco, pero ahí está la respuesta. Entonces, pues creo que ahí es donde están los temas centrales. Muchísimas gracias, Aurelio. Yo quisiera ahora invitar a quienes nos acompañan, quienes han venido a escucharnos, a que hagan algunos comentarios o preguntas, y les invito a que levanten la mano utilizando el botón que dice reacción para poder reconocerlos. Y vamos a tomar, digamos, una ronda de 3 preguntas o 3 comentarios y luego le pedimos a nuestros panelistas que respondan. Voy a empezar con Patricia Vázquez, que nos acompaña, ex secretaria de Educación de Puebla. Qué gusto verte, Patricia. Hola, hola a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, Fernando, Aurelio, qué gusto verte. Pues bueno, gracias a Edna también, que colaboró con nosotros en el Foro Latinoamericano de Educación. Mucho gusto. Rápidamente, primero, como siempre, Fernando, felicitarte por el texto, que me parece que ya he escuchado de los comentarios que es un texto provocador, ¿no? Pero también que centra sobre la implementación. Y un poco Aurelio ahora lo decía de alguna forma. Yo quería hacer una pregunta sobre las condiciones que ustedes con su experiencia han visto que deben ser las mejores condiciones para la implementación, pero ya lo han abordado, entonces le voy a dar la vuelta a mi pregunta. Lo que quiero más bien extender es esta interrogante sobre qué hay que evitar en la implementación en este momento en un contexto de pandemia, ¿no? Porque tenemos mucho hacia adelante, mucha esperanza, espero que así sea, pero sí quisiera que también diéramos a los que nos acompañan alguna reflexión sobre lo que hay que evitar, ¿no? Sobre todo para sacar adelante el gran reto que tenemos en este momento. Muchísimas gracias. Espléndido, muchas gracias, Patricia. A ver, levanten la mano utilizando el botón de reacción si tienen alguna pregunta. Sergio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por su participación, de verdad, y al profesor Reimers por ese excelente libro y por la iniciativa de a cada uno de los autores también de los 6 capítulos que pudimos leer en detalle. Creo que acá en algunas de las intervenciones ha salido la pregunta por la conexión entre los niveles, el nivel nacional y el nivel subnacional. Y creo que tenemos casos disímiles en la forma de organización del Estado. Tenemos acá la posibilidad de hablar de estados federales y estados unitarios. Y entonces quería preguntarles, a propósito de lo que han venido conversando también sobre la construcción de sinergias y de interacción y de liderazgos colectivos, ¿qué retos en esa lógica ustedes han identificado o identifican para afrontar justamente esos procesos de reforma que ustedes han liderado o que vienen liderando en sus ciudades o en sus países? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. A ver, tenemos tiempo para una pregunta más. Si pudieran levantar la mano si quieren hacer una pregunta. Como no hay mano levantada, voy a hacer yo la pregunta al panel. Si uno mira históricamente el desarrollo de la educación en América Latina, a mí me parece que las últimas 2 décadas han sido muy buenas. A pesar de que es cierto lo que dice Aurelio, que no en todos los casos hay niveles de mejora en los desempeños de los estudiantes como uno quisiera, correspondiente a los esfuerzos que se han hecho. La verdad es que si uno compara la década de los 90 y del 2000 desde 2000 hacia ahora, con lo que fue la década de los 80, que fue una verdadera década perdida en educación, pues la verdad cambió mucho porque yo creo que sí hubo un consenso social, por lo menos entre las élites políticas y económicas de los países, en la importancia de la educación. Creo que hubo recursos para la educación como no se habían visto muchos. Creo que yo recuerdo una vez un análisis que hizo Juan Pravda en los años 80 de cuánto era la duración promedio de un secretario de educación, y eran 18 meses. Creo que hubo una comprensión de que eso no ayudaba y hubo un deseo de poner en el cargo personas con un perfil más adecuado y de dejarles tiempo para gobernar, para hacer las cosas. Creo que hubo un esfuerzo enorme en América Latina por llegar a los más excluidos. O sea, Latinoamérica en verdad inventó esta idea de las transferencias condicionadas y convirtió esto en un producto de exportación al mundo, que fueron muy exitosas en la región. O sea, yo creo que hay muchas señales de progreso. Cuando yo pienso en la próxima década, me cuesta pensar que va a ser tan buena. Y me cuesta pensar que va a ser tan buena. Y se me olvidaba decir, creo que poco a poco se ha ido construyendo un consenso
sobre la importancia de entrarle al tema de la relevancia de la educación, sobre la importancia de que la educación fuera integral. Colombia es un buen ejemplo de un país que había trabajado muchísimo en el tema de la educación ciudadana, pero la reforma de México que tú lideraste, Aurelio, era una reforma clásica, yo la he descrito así en otro sitio, de educación, competencias del siglo XXI, y eso costó mucho esfuerzo construirlo. Y entonces llega esta pandemia del demonio realmente y produce dos cosas terribles. Primero, una gran carga económica sobre el Estado, una gran carga económica que va a tener un impacto en los años venideros. Va a tener un impacto de una manera o de otra. Creo que parte de las dificultades de Colombia se inician cuando el Estado se da cuenta que tiene que recuperar dinero y trata de hacer una reforma tributaria y se prende el país como resultado de esto. Pero bueno, yo no creo que Colombia va a ser el último caso que va a darse cuenta que tiene que hacer una reforma tributaria porque el dinero no sale de los árboles. Entonces, en la próxima década, digo, ¿y cómo se sigue este progreso educativo con menos plata? Y al mismo tiempo con mayor fragmentación social, porque yo me temo que esta pandemia, no me temo, yo creo que hay buena evidencia que en diferentes lugares esta pandemia está aumentando la fragmentación social. Entonces, para hablar del tema político al que se refería Aurelio, una de las complicaciones de la implementación es la política, es los diversos intereses de los diversos gremios, corporaciones que están metidos en la educación, y en un contexto de mayor fragmentación, ¿cómo logra uno seguir avanzando esto de las reformas para un aprendizaje más profundo? Si yo tuviera que predecir, digamos, si pensara no desde mis deseos, sino de lo que este análisis me hace pensar, digo, aquí con suerte lo que vamos a lograr es tratar de mantener y recuperar niveles de acceso, pero yo creo que en materia de lo que había sido todo este asunto de desarrollar capacidades del siglo XXI, lo que cabe esperar es un retroceso. Ojalá que me equivoque, ¿verdad? Pero bueno, mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes el futuro? ¿Cómo ven ustedes la próxima década, dado estos dos contextos de mayor fragmentación política y de austeridad económica, desde el punto de vista de seguir avanzando en materia de reformas del siglo XXI? Bueno, ¿qué tal si les damos un chance a que contesten a esas preguntas, a las tres preguntas que les hemos hecho en los comentarios? Sí. ¿Quién quiere comenzar? Posso começar? Posso começar? Claro, claro, María Elena, claro. Bien. Primeiro, eu vejo que os retos que temos que enfrentar, concordo absolutamente, a ideia de restrição financeira, carga fiscal enorme e uma fragmentação social muito maior. Eu creio que é preciso construir uma dupla agenda, uma renda de prioridades e uma renda de políticas estruturantes. Eu não sei como podemos sair desta crise em educação, no caso do Brasil, mais de 200 dias com escolas cerradas, por exemplo, como sair da crise sem ter uma renda emergencial, uma renda prioritária para fazer a busca ativa de alunos, para fazer a recuperação de aprendizagens, para fazer formação continuada de los maestros, para construir uma estratégia de comunicação com os padres, as madres, as famílias, as escolas. É necessário ter, ¿por quê? Porque sabemos que certamente temos que enfrentar uma transição, e esta transição é uma transição que requer um currículo de transição. É impossível manter o currículo completo. No caso de Brasil, trabalhamos muito a ideia de formação integral, educação integral. Nossa proposta curricular é muito desenvolvida com as competências do século XXI, mas, de fato, precisamos agora trazer os niños, os jovens de volta para as escolas, a recuperar a confiança de los maestros, como disse Aurelio, e principalmente ter uma estratégia de até
el fin de 2022, 2023, para recuperar las aprendizajes, recuperar la confianza en la escuela, recuperar la confianza de los maestros y de las familias. Y junto con esto, una agenda estructurante en el sentido de tu libro, una agenda que se basea en todos los marcos, los 5 marcos institucionales, que dé plena segurança a la implementação da política. Para isso, evidentemente, precisaremos de apoio político. No caso do Brasil, é difícil. Nesse momento, o ano que vem é ano eleitoral em Brasil. Teremos eleições, etc. Então, é um ano complexo. Então, eu creio que esta ideia de dupla agenda não está presente no debate de Brasil, e que, na minha visão, é algo necessário. Eu tenho uma pergunta para todos, é respeito à profissionalização docente. Por quê? Porque, no caso do Brasil, há pelo menos 10 anos, estamos trabalhando a ideia de profissionalização docente, de melhoria de carreiras, etc., de melhoria de remuneração, discussão com sindicatos, tudo isso, mas há problema que diz respeito à formação docente. E este problema da formação docente em las universidades é problema que não conseguimos superar. Por quê? Porque as universidades são contrárias a todas as ideias de desenvolvimento das competências do século XXI, de trabalhar uma nova proposta curricular de formação docente, etc., etc. Gracias. Muchísimas gracias, María Elena. ¿Qué más? Edna. Nos vamos las mujeres adelante aquí en estas respuestas a las 3 inquietudes. Lo primero, Patricia, un gusto saludarte y que hay que evitar. Yo diría, no podemos caer en un error que siento que caímos como humanidad, y fue que todos y muchas veces dijimos, las escuelas deben ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir. Yo creo que eso no lo cumplimos. Creo que no lo cumplimos como sociedad. Creo que incluso nos faltó mayor construcción de confianza, que es el gran reto de las democracias, ¿cierto? Y el gran reto de las sociedades. Nos faltó empatía en muchos momentos. Yo escucho a Aurelio y aquí en Bogotá y en Colombia también tenemos un sindicato de maestros muy fuerte, muy fuerte. Tratamos de hacer siempre el esfuerzo de ponernos en los zapatos de ellos, pero también hemos encontrado otras personas que, por ejemplo, quieren que se abran los colegios, las escuelas, sin ninguna consideración. Entonces, yo a veces me siento como entre 2 extremos. Yo digo, ¿qué hago con estas personas que no quieren regresar al colegio? ¿Y qué hago con estas otras personas que a costa de lo que sea dicen, hay que regresar sin importar cómo, a qué costo y sin ponernos en el lugar de los maestros y maestras? Entonces, evitar esa polarización creo que es fundamental. A mí a veces me da dolor que la educación, nosotros en Colombia, como bueno, en otros países, tenemos una altísima polarización política, impresionante. Y resulta que la educación se nos volvió bandera en esa polarización política. Y entonces mi gran tristeza es por qué la educación, que debería ser lo que nos une, está contribuyendo a esa fragmentación política. Entonces, evitar, digamos, el ser empáticos, evitar el no tener equilibrios, pero sobre todo el evitar que realmente, en Bogotá decimos la educación en primer lugar, el evitar que realmente nosotros no logremos estar a la altura de lo que necesitan los niños, las niñas y los jóvenes. Esa, les digo, es mi gran angustia, ¿sí? El cómo hacemos para estar a la altura, por ejemplo, todos los temas socioemocionales que requieren los niños. Miren, en Bogotá nosotros
se nos duplicaron los casos de suicidio y de ideación suicida, ¿sí? La ideación casi se nos triplica. Vemos a unos jóvenes que nos están... Entre los estudiantes. Entre los estudiantes, ¿cierto? Cuando uno dice un niño, una niña de 12 años se suicida, yo digo, además es la edad de mi hijo, yo digo, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Sí? Y entonces a veces por estar en esa polarización política en la que cayó la educación, pues cometemos errores y particularmente de verdad a mí me pasa que hay noches que no duermo de estar pensando en qué pudimos haber hecho por ese niño o esa niña de 11 o 12 años o por ese joven de 14 o 15 años que está pensando en que no tiene un futuro. Entonces, a mí eso me angustia mucho y creo que es lo que uno como sociedad debería evitar y apostarle a que realmente la educación sea lo que une en la sociedad y no que sea utilizada políticamente como muchas veces ocurre. La pregunta de Sergio de los estados, pues creo que es la que de cómo cómo compatibilizar, cómo trabajar con las diferentes formas que tenemos de estado, diferentes competencias de estado, pues creo que eso es lo más sugestivo para hablar de liderazgos colectivos. El entender que desde el nivel nacional, el nivel supra, pues si usted hace una ley, va a caer en el error que Fernando y los autores nos están diciendo, ¿cierto? ¿Para qué una ley que no surge desde el escuchar, desde el saber qué es lo que están sintiendo los maestros y maestras, los temores que pueden tener ellos, sus angustias, porque nosotros teníamos maestros que no sabían utilizar el computador, que no sabían y que le tenían miedo al computador y que le tenían miedo a ser estigmatizados por no saber utilizar. Entonces no nos decían que querían hacer un curso desde cómo prender la computadora, cómo utilizar el internet. Así teníamos maestros, ¿sí? Tenemos maestros. Entonces hay que trabajar para entender que las políticas se deben construir poniéndose en el lugar del otro, escuchando el otro, y no solamente como yo pienso que debe ser la educación o como los que estamos metidos en este apasionante mundo de la educación creemos que debe ser la educación. Eso para mí, digamos, el cómo trabajamos, el cómo siempre, por ejemplo, Colombia, que es un país de profundas desigualdades, ¿cierto? Bogotá invierte casi 5 veces lo que invierte un municipio pequeño y el país completo en educación. ¿Por qué Bogotá no se pone en el lugar de un municipio que está invirtiendo solo 1/10 parte de lo que invierte Bogotá? Para eso obviamente necesitamos impuestos, ese creo comparto, Fernando, que ese es uno de los grandes desafíos, el que los ciudadanos entendamos que tenemos que pagar impuestos para construir sociedades equitativas. Educación e impuestos son los 2 mecanismos quizás más poderosos para construirlo. Entonces, el cómo trabajar, pues es lo que nos pone en práctica lo que son realmente liderazgos colectivos y no solamente esfuerzos individuales. Y bueno, Fernando, cuando nos habla de la implementación de políticas, yo me quedo con la frase tuya de no volver al oscurantismo, sino que realmente con la educación haya un renacer de los seres humanos. Yo estoy un poquito más optimista, no sé, hoy seguramente, pero sí creo que si nosotros logramos seducir, creo que no recuerdo si era Jorge Aurelio el que utilizaba esa palabra, seducir, convencer a la sociedad en que este es el mecanismo para mantener la esperanza, lo vamos a hacer. No es fácil, no es fácil cuando uno va y busca a los niños o las niñas que han salido del sistema educativo o chicos de 14 o 15 años que sus padres se quedaron sin trabajo y que no tienen qué comer, pues usted le habla de educación y es un discurso bonito, pero no es la realidad. Entonces, pues obviamente en educación tenemos que exigirnos todos y poner en práctica eso de los liderazgos colectivos. Me quedé con ganas de responderle a Jorge al final su pregunta de qué es aquello que uno pondría así en primer lugar. Yo pondría también la educación socioemocional, les quiero decir. Ahora, reflexionando más,
el profesor Francesco Tonucci decía que el gran reto de las escuelas ahora iba a ser cómo los niños no desaprendían lo que aprendieron en la casa y cómo no eran también felices. Entonces, la educación socioemocional, obviamente las competencias son fundamentales, pero este planeta necesita mejores seres humanos cada vez más. Entonces, básicamente eso. Muchas gracias, Edna. Aurelio. Bueno, voy rápido, pues son varias preguntas y ya han contestado gran parte quienes me han precedido, pero lo que pregunta Patti, ¿qué hay que evitar? Yo creo que lo que hay que evitar son las salidas fáciles, porque voy a decir un lugar común, pero en educación no hay nada sencillo. Y cuando uno se compromete genuinamente con el cambio, con la transformación, con una reforma educativa, va a encontrar que los grandes temas, los temas que realmente te cambian de fondo la educación, ninguno es fácil, porque requieren dinero, porque requieren de un esfuerzo político muy grande, porque requieren de una capacidad de organización muy grande. Entonces, yo creo que lo que hay que evitar es la respuesta fácil. Por ejemplo, no se puede tener docentes si no tienen un salario adecuado. Y entonces, si estás en esa responsabilidad, pues tienes que irte a pelear con el Ministerio de Finanzas o con la Secretaría de Hacienda, argumentarle a tu presidente, a tu primer ministro, que tiene que haber recursos, hasta donde puedas, y no puede ser fácil, y no puedes rehuir a esa responsabilidad. No hay educación de calidad sin profesionalización docente, y no hay profesionalización docente sin algún método serio que permita evaluar el desempeño de los alumnos y de los maestros. Y entonces, pues aunque tengas manifestaciones en las calles, y aunque tengas huelgas, y aunque tengas paros, no te puedes ir por la parte fácil. Y yo creo que eso, y el compromiso y la negociación política y la firmeza, pero también la apertura, se vuelven centrales, y no caer en la tentación de decir, bueno, mira, podemos hacer esta evaluación que es más facilita, o bueno, pues que se presente quien quiera y ya no. Bueno, mira, pues es que ya no le pude decir al presidente, ya no peleamos ese dinero. Bueno, pues así puedes tener una vida más cómoda, pero creo que se está dando la espalda a una responsabilidad fundamental a los niños y a los jóvenes. Después, Sergio, sobre el tema nacional-regional, yo creo que en gran medida, más allá, además de los marcos institucionales, es la política. La política que hay que hacer quienes están en una representación subnacional, de intentar tener acuerdos con la nacional y viceversa, es clave. Muy rápido, un tema que nosotros desarrollamos cuando estábamos implantando la reforma educativa fue que dividimos al país, a México, en 5 regiones. México es un país muy grande, muy diverso, todos lo conocen. Y trabajábamos directo con los gobernadores y con los secretarios de educación regionales en sesiones muy particulares que íbamos detallando cada uno de los puntos de la reforma y cómo se avanzaba, pero por región, donde compartían retos parecidos, ¿no? Patti fue testigo, Patti era secretaria de Educación en Puebla cuando hicimos esto, en la región centro. Entonces, eso implica tiempo, despliegue, política, capacidad institucional, pero vale la pena, porque si no hay esa coordinación, pues muchas cosas se quedan en la superficie y no llegan al aula. A tu pregunta, Fernando, sobre este escepticismo que tienes, que comparto, sobre lo que va a venir en las próximas décadas de pocos recursos, de una sociedad muy polarizada, yo creo que hay dos respuestas. Yo creo que hay una respuesta práctica, y es decir, yo creo que hay políticas públicas que se pueden identificar, que pueden no necesitar muchos recursos y tener resultados muy importantes, que son costo efectivo muy importantes en términos de que financiera, pero también política. Y esto me regreso a lo que decía hace un momento. Yo creo que en ese aspecto una política central es educación infantil temprana. Te va a redituar, no inmediato, nada educativo te reditúa de manera inmediata, pero te puede cambiar centralmente la trayectoria de las niñas y de los niños, particularmente de los de menos recursos, y hacer un programa con escala grande, importante en educación infantil temprana puede ser mucho más económico, porque no necesitas necesariamente estructurar
escuelas, lo puedes hacer con visitas a los hogares, como se ha desarrollado en muchos lugares, lo que hizo Heckman en Jamaica, etcétera, y puede ser muy efectivo. Hay otros temas, capacitación, por ejemplo, para el empleo, que puede ser muy útil para los jóvenes, educación dual, que son temas que no necesariamente te cuestan mucho y que pueden tener un gran impacto. Y por el otro lado, pues me parece que hay que empujar también, y eso nos lleva a hacer todavía más política y con más fuerza, y a comunicar y a tener pues una gran pasión y fuerza por hacerlo, porque creo que es un momento muy complejo, pero en donde se pueden construir grandes acuerdos por la educación, en donde a pesar de la dificultad inmediata, se pueda transmitir y convencer que si no hacemos esa inversión y ese esfuerzo ahora, el futuro será peor. Y que entonces, a pesar de la restricción económica, hagamos un esfuerzo gigantesco por tener buenos salarios de los maestros, que hagamos un esfuerzo gigantesco político, a pesar de la polarización y del problema de las elecciones y de para dónde jalan los sindicatos y de qué alianzas hacen con qué partidos, porque eso solo se resuelve con grandes pactos, sino el equilibrio es muy precario y creo que hay que insistir en eso, ¿no? Y hay que decirlo una y otra vez, porque al final del día es la única manera de lograrlo, y creo que ahí va a ser la comunicación y la manera de insistir en estos temas se vuelve, me parece que fundamental. Muchas gracias, Aurelio. Jorge. Gracias, Fernando. Bueno, yo iniciaría diciendo que yo creo que no tenemos que resignarnos a perder, sería mi punto inicial. Dado cuál es la narrativa y sabiendo de qué se habla en prácticamente todos los escenarios. Y algunos comentarios muy puntuales respecto a lo que comentaba Patti. Yo creo que una de las cosas en las que tenemos que ser muy cuidadosos es en no ser inerciales. No estamos en la misma situación. Y entonces no tenemos a los mismos docentes y a los mismos alumnos y a los mismos padres de familia. Yo creo que solo esa reflexión nos invita a repensar las formas, los procesos, los mecanismos de acercamiento, y lo vinculo con uno de los comentarios que hacía Aurelio respecto a que justamente una de las cosas que se están ganando en este momento es confianza. Y entonces, vaya, me quiero imaginar el primer día de clases, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y cómo llega un niño y cómo llega un maestro y cuál es la narrativa? ¿Qué le vamos a explicar a los niños cuando lleguen ahí? Si no sabemos las pérdidas y sabemos, y decía Edna, y me sumo a ese comentario, no sabemos cómo está emocionalmente, si sueña, qué es lo que sueña, o si tal vez más bien tenga pesadillas, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos pensar en que son circunstancias diferentes, inclusive las escuelas. Pues bueno, estamos en el caso de Guanajuato tratando de arreglarlas, dejarlas muy bien, pero no son inclusive las mismas escuelas. Hemos estado tratando de modificarlas y una serie de elementos importantes. Respecto a los comentarios de Sergio de los gobiernos subnacionales, coincido, yo creo que hacer mucha gestión, y lo conecto con uno de los comentarios que había hecho, parece que a nosotros nos toca estar directamente en el territorio, y eso tiene muchas ventajas. Estar en el territorio es tener la posibilidad de hablar directamente con las maestras y los maestros, con organizar a los padres de familia, estar con ellos, estar con los actores sociales. Y bueno, habrá que hablar mucho del tema de financiamiento, que eso lo dejo para el comentario final, donde efectivamente decías, Fernando, qué puede pasar en los siguientes 10 años. Y bueno, yo platico un poco de qué reflexiones tengo al respecto. Primeramente, me parece que debemos de alguna forma contabilizar las pérdidas. Hay que hacer un hasta aquí. Yo hablaba de la solidaridad latinoamericana, pero hay una diferencia cuando pasa un desastre. El desastre educativo no se ve. El desastre educativo no te deja visualmente, sensorialmente la capacidad de identificarlo. Entonces yo creo que debemos ser suficientemente hábiles para, con esa medición, saber cuál es nuestra nueva realidad y volcarse a explicarla y a mostrarla con todo el dolor que esto pueda significar. La pérdida educativa hay que enseñarla, y hay que parametrizar, y hay que decir cuánto puede costar esta pérdida educativa. Y con ello,
mostrar los futuros posibles y encontrar el futuro deseable en un consenso. Yo creo que es muy importante el enseñar cuánto puede costar cada escenario y cuánto puede costar en el presente, pero también cuánto puede costar en el futuro. Y al final creo que deberá ser una decisión basada en cifras para entender ese desastre que no se ve, para sentir ese desastre invisible y poder llevar a la sociedad y a los tomadores de decisiones a volcarse, conectándolo con el último punto del financiamiento. Me parece sí que podrá haber algunos impuestos nuevos, algunas políticas adicionales, algunos cambios normativos y legales, pero también debería haber una participación mucho más profunda de la sociedad. Yo creo que la manera de lograrlo será relacionada con la habilidad que tengamos de mostrar cuáles pueden ser esos futuros y poder elegir de forma asociada, de forma común, qué es lo que más nos conviene. Yo terminaré con eso y vuelvo al comentario inicial de no resignarnos a perder. Yo creo que podemos como sociedad ganar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, ya estamos acercándonos al final de nuestra conversación. Para terminar, le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas un comentario final de 1 minuto, pero antes de hacerlo, quiero darle las gracias a los 4. En primer lugar, por su liderazgo, desde sus respectivos espacios de actuación en este momento tan difícil, manteniendo la calma y pensando y contribuyendo con diálogos como estos y otros a enseñar un camino, a mostrar un camino y a recordar a las personas que un camino es posible en materia educativa y en materia de hacer una sociedad mejor. Esto que dice el secretario de Naciones Unidas, de construir mejor después de la pandemia, aunque en ocasiones esto pueda parecer como un sueño, ¿no? Dados los desafíos de todos los días. Y les quiero especialmente dar las gracias a estas queridas amigos y queridos amigos por haberse tomado el tiempo de leer este libro y de habernos acompañado hoy. Sé que los 4 tienen muchas otras cosas que demandan su atención y yo aprecio mucho la generosidad de que hayan compartido sus ideas y sus reflexiones. Así que muchísimas gracias, Edna, María Elena, Aurelio y Jorge. Ha sido como siempre un gusto escucharles y aprecio mucho que lo hayan hecho. Y ahora les pido a cada uno de ustedes que hagan un comentario final y se despidan. Empezamos quizás contigo, Edna. Ahora sí. Mi comentario final es que la educación siga siendo la razón fundamental para la esperanza en la construcción de un mejor planeta. Si no es la educación, creo que pues estaríamos casi que condenados a repetir, a no reconocer el valor y la importancia del otro, de la otra, a no soñar. Y creo que dadas las complejidades del ser humano, lo que muchas veces nos mantiene vivos es la capacidad de soñar y de aportar en la construcción de una mejor sociedad. Entender que podemos ser felices por la sonrisa del otro o la otra. Entender que nos podemos comprometer porque podemos ayudarle a alguien, a un niño, a una niña, a una joven, a construir sus sueños, es lo que más nos debe comprometer. Entonces, pues ojalá se sigan presentando muchas veces estos espacios en los que yo siento empatía por mis colegas mexicanos y digo, qué bueno que estamos viviendo juntos esto, y también siento añoranza por construir una mejor sociedad en Brasil, en Estados Unidos, en Venezuela, y quizás es más lo que nos une que lo que nos diferencia en materia educativa. Entonces, pues ojalá muchos espacios más, muchos libros que nos inviten siempre a ponernos en el lugar del otro. Básicamente eso. Muchas gracias, Edna. María Elena. Bien, eu quero agradecer a todos vocês e cumprimentar mais uma vez Fernando por esta iniciativa e por toda a produção acadêmica destes últimos anos, especialmente durante a pandemia. E eu tive a oportunidade de ler muitas coisas que Fernando ha produzido, como Andrea Schleicher, OCDE, e como Edna dijo, la educación para mí es la cosa más importante de una sociedad. Es la política pública que
puede transformar la sociedad. Não há outra política pública com esse poder tão grande de transformação como a educação. Minha grande esperança, no caso do Brasil, é que tenhamos mesmo a possibilidade de renascimento, de uma articulação, como Jorge disse, entre os entes federados, porque nesse momento não há uma articulação entre os 3 níveis de governo. Os estados estão articulados com as municipalidades, os estados entre si, as municipalidades, mas o centro, o governo central, está muito distante e não está participando ativamente de todas as discussões. Como Conselho Nacional de Educação, temos feito grande esforço nacional para articular os entes federados, todas as representações educativas. É uma tarefa muito complexa, muito difícil, porque no plano político a situação é de extrema polarização, é muito difícil. Então, espero que a ideia de renascimento de Fernando, de fato, se concretize com muita esperança. Essa é a minha mensagem final. Gracias. Gracias, María Elena. Aurelio. Pues agradecerles a todos, muchas gracias por este espacio, gracias Fernando, y concluir como empecé. Creo que tu libro es un libro magnífico que pone en el centro los debates para la prosperidad y para la libertad en el siglo XXI. Y como lo dije, creo que el libro nos invita a todos a tener esta reflexión profunda de la educación y de cómo la educación es, ¿no? Y citando el clásico, como dijo Mandela, el arma más poderosa para transformar al mundo, pero bajo esta visión en donde la educación tiene una función sustantiva, en donde la educación es lo que permite desarrollar en pleno todas las capacidades humanas y en función de ello ejercer una libertad sustantiva. Y que bajo esa visión, en las competencias del siglo XXI, la capacidad docente es central para poder llevar al máximo estas capacidades y distribuirlas de manera equitativa. Y que por ello tu libro contribuye a no solo la educación, sino a poner en el centro de la discusión y de la agenda de la prosperidad y la libertad del siglo XXI, la importancia que tiene la educación y de manera muy concreta, como lo dije, el corazón del corazón de la educación son las maestras y los maestros y cómo podemos ayudar a que ellos a su vez tengan la mejor capacidad para educar a las niñas y a las niñas y hacerlos felices y, como decía Edna, el compartir sonrisas, felicidad y libertad a través de la educación, y en eso tu libro hace una gran aportación. Así es que muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Aurelio. Jorge. Gracias, Fernando. Igualmente me sumo al reconocimiento, al agradecimiento por esta amable invitación. Deseo que sean muchos más estos espacios. Justo una de las grandes reflexiones es que tenemos que trabajar más en ejercicios transversales que nos agreguen valor a partir de este tipo de conversaciones y que muchas cosas de las que estamos padeciendo en muchas otras latitudes ya se han vivido y se han resuelto. Creo que entramos, a mí me gusta mucho, uso mucho con el permiso de Fernando, porque es de tu autoría, el tema de renacimiento de la educación. Me parece que es un eje muy importante. Creo que es momento de revalorar la educación como un genuino acto de amor en circunstancias muy complicadas, y el que lo entrega y quien lo recibe, el maestro, el alumno y el padre de familia interactuando, creo que están en medio de esta profunda relación. Para ellos, para los maestros, para los padres de familia y para los alumnos, creo que debe haber un fuerte reconocimiento, porque de alguna manera esta sociedad pasará gradualmente de la sociedad que está sufriendo la pandemia a la sociedad con el sentido de los sobrevivientes, de los que pudieron pasar la frontera, y entonces podemos dar el giro a reconocer, a agradecer
rescatar las mejores prácticas, que hay maravillosas prácticas y ejemplos que habrá que resaltarlos y habrá que hacer notar a esas maestras y maestros con nombre y apellido o padres de familia que fueron genuinos héroes en esta pandemia. Yo creo que es momento también de ampliar el aula. El sistema educativo no puede estar restringido por lo que podamos construir en ladrillos y en cemento en esas aulas. Habrá que repensar qué otros valores podemos incorporar para que los estudiantes tengan una trayectoria más emocionante. Creo que no regresan igual, decía yo hace un momento, y también competimos contra mucha tecnología que los atrapa, los seduce, y ahora tenemos que ser más atractivos. Entonces, con esto me quedo muy entusiasmado y con la oportunidad, ojalá próxima, de volver a compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Aurelio, Edna, María Elena, y a todos ustedes que nos han acompañado. Ha sido un verdadero privilegio el poder estar con ustedes. Y gracias a todos por su liderazgo, para utilizar los términos de Edna, en este esfuerzo colectivo, por el liderazgo de cada quien, desde su propio espacio, por asegurar que en este momento tan difícil para la humanidad, de verdad, a través de la educación, logramos mantener las oportunidades para que las personas puedan construir un mundo mejor saliendo de esto. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a Peter Shapiro, que detrás de la pantalla nos ayuda a hacer estos encuentros siempre también organizados, y espero que se entusiasmen ustedes en buscar su propia copia de este libro, leerlo y discutirlo en sus propios espacios. Adiós, hasta la próxima. Gracias, Peter.